Reglas para una conducción eficiente. A continuación, les ofrecemos algunos consejos para llevar a cabo una conducción eficiente. Esto es, cuidando el vehículo, ahorrando energía y, sobre todo, reduciendo los riesgos. Realizar una conducción eficiente a través de la circulación en velocidades largas posibilita un ahorro comparativo del 20% en el número de cambios realizados, lo que significa un ahorro en el uso del embrague, de los frenos, de la caja de cambios y del motor. Principales claves para optimizar la conducción. Circular en marcha cómoda y con el motor lo menos exigido posible. Mantener la velocidad de circulación lo más uniforme posible. En los procesos de desaceleración, reducir la marcha lo más tarde posible. Realizar siempre la conducción con anticipación y previsión. Con estas técnicas, se logra también un cambio de actitud en la conducción, estableciendo un estilo de conducción menos agresivo, basado en la anticipación y en la previsión, que permite una disminución del estrés para el conductor y una reducción del número de accidentes. Una recomendación importante consiste en llevar el control del consumo del vehículo a lo largo del tiempo. Este control se realiza mediante anotaciones de los kilómetros recorridos y litros de combustible consumidos cada vez que se procede a llenar el depósito. Esta sencilla actuación también resulta útil a la hora de detectar y ubicar desperfectos al advertir variaciones significativas de consumo. Encendido del motor. Para realizar el arranque de una forma correcta, desde el punto de vista mecánico y del consumo, es conveniente encender el motor sin acelerar. Se gira la llave de contacto e inmediatamente la regulación del motor ajusta las condiciones necesarias para un arranque efectivo. En un automóvil moderno, se realizan de forma automática todos los preparativos necesarios para el arranque del vehículo. Por lo tanto, la costumbre de acelerar cuando se enciende el motor solo sirve para desajustar la regulación electrónica y restar rendimiento a la operación del arranque. El cuentarevoluciones. En la mayoría de los automóviles se encuentra ubicado en el tablero de mando. Sin embargo, existen vehículos que no lo incorporan. En este caso, el conductor debe realizar la conducción basándose en la velocidad y en su propia sensibilidad, es decir, escuchando el motor. Una forma equivalente de controlar el régimen del funcionamiento del motor, se posea o no el cuentarevoluciones, es mediante el indicador de velocidad, ya que cada velocidad tiene asignadas las revoluciones adecuadas para su funcionamiento. Realización general de los cambios de velocidad. En los procesos de aceleración, las modificaciones de velocidad se realizan cambiando de forma rápida, hasta la velocidad más larga en la que se pueda circular. La primera marcha. Una vez encendido el motor, o cuando el vehículo está detenido con el motor en marcha, se encuentra en régimen de ralentí. Para comenzar a circular, se precisa de más fuerza o energía que para mantener el automóvil a una determinada velocidad. Facilitar esta labor es el trabajo de la primera velocidad. Esta velocidad es la más corta de todas y la que mayor fuerza transmite al vehículo. Pero en contrapartida, es la que provoca un mayor consumo de combustible. En consecuencia, se debe acelerar de forma suave y progresiva para cambiar rápidamente a la segunda velocidad, aproximadamente a unos 6 metros del trayecto recorrido. Se utiliza la primera marcha solo para lo que resulta imprescindible, el inicio de la velocidad. Inmediatamente después de cambiar a una velocidad superior, se debe pisar rápidamente el acelerador, moviendo el pedal hasta la posición necesaria para mantener la velocidad o la aceleración requerida. La quinta marcha. Se aconseja cambiar a la quinta marcha dentro de un intervalo de velocidades que va desde los 50 km por hora en vehículos de pequeña y media cilindrada hasta los 60 km por hora en los de gran cilindrada. En determinadas circunstancias, no es conveniente realizar el cambio a la quinta marcha, como puede ser en vías con intersecciones reiteradas,
que obligan a mantener una menor velocidad de circulación con el fin de mantener la previsión a posibles incorporaciones de vehículos. Tampoco resulta válido el rango de velocidades mencionadas si el vehículo circula cargado en exceso, hecho que dificulta la circulación en las marchas más altas a las bajas velocidades a las que se hace referencia. Se podrá circular en la quinta marcha sin ningún tipo de problemas, siempre que se vaya por encima de las 1500 revoluciones del régimen del motor. El límite inferior del intervalo de revoluciones para circular es más restringido que el resto de las marchas, en las que se sitúa en torno a las 1000 revoluciones. El intervalo de velocidades señalado para el cambio a la quinta marcha es, desde el punto de vista mecánico, técnicamente correcto, y el motor dispone de par motor suficiente para circular con normalidad y acelerar en la medida en que sea necesario. El freno motor y las reducciones de marchas. En caso de desaceleración por disminución de velocidad de circulación en la carretera o ante una posible detención, utilizar el freno motor, si es posible sin reducción de marcha, y el freno de pie para las pequeñas correcciones necesarias para acomodar la velocidad o la detención final. Es importante insistir aquí en el concepto de freno motor, el cual consiste en dejar rodar el vehículo por su propia inercia, con una marcha establecida y sin pisar el acelerador. Solo en caso necesario, el proceso de desaceleración es acompañado de una reducción de marcha. De esta forma, se logra que las ruedas arrastren al motor en su movimiento de giro. La resistencia del motor a girar actúa como freno, provocando una reducción progresiva de la velocidad del vehículo a mayores revoluciones del motor, es decir, con marchas más cortas, mayor fuerza de retención y, por lo tanto, mayor reducción de velocidad. De esta forma se experimenta un frenado progresivo, con un menor desgaste del embrague y de la caja de cambios, y sobre todo, un menor consumo de carburante. Al no reducir de marcha, se evita pasar por el punto muerto en el cual el consumo de combustible no es nulo. Aunque el consumo provocado por un solo cambio de marcha no sea muy elevado, si se añaden los consumos de todas las reducciones de marcha, inútiles en procesos de desaceleración, se obtiene un consumo total relevante. Si las condiciones de circulación de la vía lo requieren, se debe reducir desde que el motor baje de las 2000 revoluciones por minuto a una marcha inferior. Esta debe ser la marcha más larga en la que se pueda circular. Cambios de marchas con caja de cambios automática. Las cajas de cambio automáticas eligen la relación de marcha adecuada sin intervención del conductor, en función de las revoluciones del motor y de la posición del acelerador. Existen muchos modelos de cajas de cambio automáticas. En general, existe una forma de pasar a una marcha superior a unas revoluciones más bajas que las programadas en el sistema de cambio automático. Durante el proceso de aceleración, consiste en reducir brevemente la presión sobre el acelerador para inmediatamente después volver a acelerar de forma ágil, siempre sin llegar al fondo. Muchas cajas de cambio automáticas modernas incorporan la opción de cambio manual con 4 o 5 marchas. En este caso, seleccionando la opción manual, se puede realizar una conducción eficiente, siguiendo las reglas explicadas para cajas manuales, y el consumo será normalmente menor que el obtenido con la posición automática. El automóvil como máquina de consumo, ya sea de nafta o de gasoil, diésel, consume combustible enviado desde el depósito por una bomba. En los motores modernos, la regulación del caudal es realizada por control electrónico, tomando como dato la posición del pedal del acelerador y otros datos de funcionamiento como las revoluciones y la temperatura del agua. El motor. Variables relevantes en el consumo. Para entregar una cierta potencia y rodar en una determinada velocidad, existen 2 o 3 posibles combinaciones de caja de cambios y posición de pedal. Por ejemplo, la selección de una marcha más larga hace que para la misma velocidad el motor funcione a menos revoluciones y consuma menos.
A partir de las 1000 o 1500 revoluciones por minuto, para una potencia dada, el consumo en litros cada 100 km por hora crece al aumentar las revoluciones. Es evidente que a menor potencia demandada, corresponde menor consumo de combustible en litros cada 100 kilómetros. Se demanda menos potencia del vehículo cuando se utiliza menos aceleración, cuando se está en pendiente descendente o cuando se circula a menor velocidad en carretera. Cuando un motor está en ralentí, vehículo a muy baja velocidad o parado, consume poco combustible. Solo es necesario para generar la potencia imprescindible que permite hacer girar el motor a bajas revoluciones, venciendo sus propios rozamientos internos. Sin embargo, como el automóvil no se mueve pero sí consume combustible, estos periodos de ralentí con vehículo detenido son una importante causa de que este consumo medio en un uso urbano se eleve tanto respecto a un uso en carretera. En este caso, no puede utilizarse el concepto de litros cada 100 kilómetros, pues no se recorre ningún kilómetro. El consumo a ralentí se expresa en litros por hora. El combustible. El combustible se introduce al motor y en su interior realiza una reacción química de combustión. En los motores modernos, esta combustión es prácticamente completa y se genera dióxido de carbono y vapor de agua que salen por el tubo de escape. Pequeñas cantidades de otros productos forman las emisiones contaminantes. El catalizador de tubo de escape tiene como objeto hacer que estas cantidades sean aún menores antes de llegar los gases a la atmósfera. Sin embargo, son cantidades suficientes para causar importantes problemas de contaminación. Cada volumen de combustible consumido genera una cierta cantidad de energía en el motor. Es el llamado poder calórico. Pero las leyes de la física hacen que solo un escaso porcentaje de esta energía llegue en forma de trabajo o potencia al eje de las ruedas para propulsar al vehículo. Es importante mencionar que el gasoil tiene aproximadamente un 13% más de poder calórico que la nafta, siendo esta una de las causas de menor consumo de los motores diésel. Para la misma energía producida, necesitan menos combustible. Mantenimiento preventivo. El mantenimiento del vehículo puede tener una influencia importante sobre el consumo de combustible. Los automóviles actuales cada vez necesitan menos mantenimiento, tanto por parte del conductor como por parte del personal experto. Los principales factores que influyen sobre el consumo de combustible y las emisiones contaminantes son: diagnosis del motor. La diagnosis computarizada de la central de control electrónico debe realizarse cada cierto tiempo para detectar averías ocultas que producen aumentos de gasto de combustible y emisiones contaminantes. Control de niveles y filtros. Los niveles y filtros son muy importantes para mantener un motor en condiciones óptimas y como consecuencia para el ahorro de combustible y la reducción de emisiones. Presión de los neumáticos. La principal tarea de los neumáticos de un automóvil es la de otorgarle la tracción y adherencia fundamental para el avance, el frenado y la estabilidad en las curvas. La falta de presión en los neumáticos aumenta el consumo de combustible y es además una causa importante de accidentes en las carreteras. Eficiencia energética en el motor. El combustible, nafta o gasoil, libera energía térmica a través de la combustión dentro de los cilindros del motor. Esta energía se transforma en trabajo mecánico proporcionando el movimiento a las ruedas del vehículo. En el mejor de los casos, de la energía que libera el combustible, solo se podría aprovechar el 38%, pero este porcentaje es bastante menor, sobre todo cuando se circula por ciudades con frecuentes arranques y paradas. De la energía contenida en un litro de nafta, el 62% se pierde por fricción y calor en el motor. Las resistencias al avance del automóvil. La potencia suministrada a la rueda del vehículo es, en cada instante, la necesaria para vencer sus resistencias al avance.
La potencia resulta de multiplicar la fuerza total de resistencia por la velocidad del automóvil. La fuerza total de resistencia al avance del mismo es la suma de 4 resistencias. De rodadura. Es debida a la ligera deformación del neumático. Depende del peso del automóvil, del tipo de neumático, del tipo de pavimento y, sobre todo, de su presión de inflado. Por pendiente. Depende del peso del automóvil y de la pendiente. Es positiva si la pendiente es ascendente, pero si la pendiente es descendente, esta fuerza se hace negativa y es realmente impulsora en lugar de resistente. Por aceleración. Según la ley de Newton, es el producto de la masa del vehículo por la aceleración, incremento de velocidad por unidad de tiempo. Cuando un automóvil está desacelerando, esta fuerza se hace negativa y se convierte en impulsora en lugar de resistente. Aerodinámica. Depende de las dimensiones del vehículo, de su forma, coeficiente CX de resistencia aerodinámica, de la temperatura y presión del aire. Características generales del vehículo. En la actualidad, los automóviles consumen cerca de un 25% menos que hace 20 años. Y en el caso de algunos modelos, menos de 5 litros cada 100 kilómetros. Durante el año 2008, los fabricantes se comprometieron a reducir el consumo medio de los vehículos en un 19% más. La tecnología de los vehículos está evolucionando, permitiendo menor consumo de combustible y mayores rendimientos. Sin embargo, la utilización de forma indebida de un vehículo puede anular totalmente la eficiencia lograda con las mejoras tecnológicas. En los automóviles existen diversos sistemas que permiten consumir más o menos energía. Por ejemplo, los cambios automáticos convencionales ahorran esfuerzos al conductor, pero a la vez consumen más que los cambios manuales. Sin embargo, los cambios automáticos de nueva generación inteligentes y los de tipo CVT, relación variable, pueden llegar a consumir menos combustible. La utilización de turbocompresores aumenta la potencia y el rendimiento de los motores, aprovechando la energía de los gases de escape. Una vez elegido el modelo de vehículo, el compromiso con el consumo y el medio ambiente comienza con la mentalización de que, al conducir, se puede favorecer una reducción de gasto de combustible, una reducción de la contaminación ambiental, una considerable mejora del confort y de la seguridad. Aire acondicionado. El aire acondicionado o el climatizador es uno de los equipos accesorios con mayor incidencia en el consumo global de combustible. Para mantener una sensación de bienestar en el automóvil, se recomienda una temperatura interior del habitáculo de 23 a 24 grados centígrados. A no ser que las condiciones del servicio requieran temperaturas más bajas, se aconseja utilizar el aire acondicionado solo cuando se supere esta temperatura media. En general, las temperaturas inferiores no aportan mayor confort a los pasajeros. Ventanillas. Al conducir con las ventanillas bajas, se modifica el coeficiente aerodinámico del vehículo, provocando una mayor oposición al movimiento del vehículo y, por lo tanto, mayor esfuerzo del motor. Para ventilar el habitáculo, lo más recomendable es utilizar de manera adecuada los dispositivos de aireación y circulación forzada del vehículo. Carga del vehículo. La resistencia a la rodadura viene determinada por el peso del vehículo y la presión de los neumáticos. El peso del propio vehículo y sus ocupantes influye sobre el consumo de manera apreciable, sobre todo en los arranques y periodos de aceleración. Además de someter a un esfuerzo importante al motor, a las suspensiones y a los frenos, afecta a la seguridad y aumenta los gastos por mantenimiento y reparación. Una desequilibrada distribución de la carga puede ofrecer mayor resistencia al aire e inestabilidad provocada por la disminución de adherencia del eje delantero. Accesorios exteriores. Transportar equipaje en la superficie aumenta la resistencia al aire del vehículo y, por consiguiente,
incrementa el consumo. Solo en casos de no poseer solución, se puede recurrir a transportar objetos en el exterior del vehículo, colocándolos de manera que afecten en la menor medida al perfil del mismo.